Lo voy a decir claro y contundente. Vicky Dávila está enamorada del presidente Gustavo Petro, pero a la mala. Está obsesionada. Pasó de ser una periodista de investigación, una presentadora pues con muchos logros, a ser una directora de un medio de comunicación enferma por el poder, por los intereses económicos y obviamente con una enfermiza obsesión contra el presidente Gustavo Petro. Sí, los periodistas están para hacerle control político al Estado, al gobierno, a la justicia, en fin. Pero una cosa es el control político y otra cosa es el odio personal. Y miren lo que uno se encuentra en la red social de Twitter de Vicky Dávila. El 95 o 98% de lo que publica es contra el presidente Gustavo Petro. Cada vez que el presidente Petro hace una buena obra en el país o le va bien al país con algo, de una vez Vicky Dávila saca una noticia culpándolo de algo, especulando de algo contra el presidente. Y esto no es para defender a Petro, ni me están pagando para decir lo que estoy diciendo, sino es porque qué jartera ver a Vicky Dávila en estas. Sinceramente, creo yo que hasta los uribistas se dan cuenta que está enferma, enamorada, obsesionada del presidente Petro. Miren lo que uno encuentra en Twitter y vamos desde las últimas publicaciones. La última dice: María Corina Machado, millones de colombianos estamos contigo, aunque Petro siga en silencio cómplice. Dios te cuide y te abra caminos para salvar a Venezuela del régimen de Maduro. De una vez, culpa a Petro de lo que pasa en Venezuela, que está en silencio, que no sé qué. En fin. Bueno, luego replica acá una noticia de chorizos, de qué están hechos los chorizos. Bajamos un poco y encontramos otro tuit contra Petro. A Antioquia le pasa con Petro lo del padre irresponsable que no cumple con las obligaciones y los gastos del hijo y lo abandona, y a ese hijo le toca levantarse la plata de otra manera. Porque no dices, Vicky Dávila, que un expresidente vendió la mayoría de empresas públicas colombianas dizque para invertirlas? ¿Dónde está esa plata? Y ahora vienen a hacer vacas que incluso son financiadas presuntamente por los paramilitares. Impresionante. Bajamos y el siguiente tuit, muy cruel. Mientras Putin le corta tales y tales sospechosos de lo que pasa en Rusia, y bueno, Petro guarda estruendoso silencio. Tiene que mencionar a Petro. Pero cuando se trata de los de Hamas, el mandatario colombiano ataca de manera infame a Israel. Cuando vemos que ya están condenando internacionalmente a Israel por lo que está haciendo, que es una cosa increíble, esta señora todavía se atreve a defenderlos y atacar a Petro. Bajamos otro poco y sigue obsesionada acá también con los chorizos, y acá pues sigue con Shakira. Y el siguiente tuit pues es con una indirecta a Petro. Dice que un escritor va a donar a la vaca de Antioquia un rolo, y dice que Antioquia se rebela contra los que no hacen ni dejan hacer por el caso de Gustavo Petro. Y al bajar el siguiente tuit pues fue el que retuiteó sobre lo que pasa en Rusia y que Petro guarda estruendoso silencio nuevamente. Bajamos un poco, habla de Putin. Y aquí pues otro tuit, el siguiente tuit dice: atentos a esta entrevista con el expresidente Duque. Iván Duque lanza preocupante advertencia: hay rumores de uso de aparatos de inteligencia para hacer persecución. Y pues coloca la imagen de Petro, o sea, le está echando la culpa a Petro de esto. Y el siguiente tuit pues es contra Petro, dice: el gobernador Andrés Julián Rendón le contestó a Petro que no suspenderá la vaca. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Seguimos adelante. Es la caja de resonancia de la idea de Uribe y de este señor Julián Rendón. Y ya sabemos en qué va a terminar esa plática, ¿no? Ya está hablando el gobernador de Antioquia en cómo se va a invertir. Y que no va a ser suficiente el billón que quiere, sino que necesitan 3 billones. Prepárense, queridos amigos uribistas, porque hay que donarle al patrón de patrones. El siguiente tuit pues es obviamente sobre el gobernador hablándole a Petro. El siguiente tuit pues es también
de la visita de Salud Hernández a un internado de Gentil Duarte, y obviamente ahí también se ataca al gobierno Petro por no hacer presencia. El siguiente tuit también es de una columna de opinión del diario del Huila, que dice pues la paz total, regreso al pasado, muy grave situación en el Huila, la paz total que propone Gustavo Petro. El siguiente tuit, otra vez el de Julián Rendón contra Petro. El siguiente tuit sobre lo que pasa en Rusia. El siguiente tuit, pues obvio, contra Petro nuevamente. El del padre irresponsable, bueno, ahí se tiró, no sé, algo muy chistoso con esta señora. El siguiente tuit, pues obvio, la noticia es Petro, diciendo que hay que revisar muy bien la vaca que están haciendo el gobernador de Antioquia por órdenes de Álvaro Uribe Vélez, porque entró plata presuntamente del Clan del Golfo. Y pues seguramente sí sucedió. Los dos siguientes tweets pues son de Putin, de Gentil Duarte, donde pues también se ataca a Petro. El siguiente, obvio, faltaba uno de los analistas, Peñalosa, habla en semana de su futuro político, o sea, todavía el señor se ve con futuro político. Y el Metro de Bogotá se suma a la constituyente de Petro y postula a reconocidos líderes. ¿Ustedes qué creen que pasa en esa nota? Pues de Peñalosa, hablando de Petro. Los siguientes dos tweets pues son de una granizada en Bogotá, y el siguiente, no faltaba más, dice: los ataques contra Felipe Zuleta muestran que hay un desespero en el gobierno y por eso las bodegas se activan de manera infame contra Felipe Zuleta Lleras. Vuelve y lo replica. El siguiente tuit pues es de Duque atacando a Gustavo Petro. El siguiente pues es sobre Shakira. El siguiente es la entrevista a la nueva fiscal, que obvio trató de meterle cizaña contra pues Petro y su relación con Petro. Y seguimos acá bajando. Habla sobre el empresario que fue asesinado en Bogotá luego de pues dice que un peligroso acuerdo se rompió entre indígenas y disidencias en Toribío, que por eso es la guerra. Luego habla de Shakira, la fiscal. También muestra el comunicado del ELN, que se suma a la constituyente de Petro. Y pues obviamente le tira la indirecta al presidente Gustavo Petro. Aquí utilizan a la exministra de Agricultura Cecilia López para atacar a Petro y para decir que pues ella tuvo unas reuniones y que está terriblemente preocupada por lo que hace Petro. Y siguiendo pues hacia abajo, porque o sea la lista es interminable, todo lo que mire de Petro sobre Iván Mordisco, Salud Hernández atacando a Petro, luego lo que Petro pues dijo en el Caribe, bueno, lo comparó con Hugo Chávez. Mejor dicho, esta señora, tengo que decirlo, está obsesionada, está enferma por Gustavo Petro. Es impresionante lo que esta señora está haciendo, y creo yo que pues es ya hasta preocupante, ¿sí? Porque el poder mediático que tiene, pues seguramente a Petro eso poco le afecte lo que ella diga, porque ya él es presidente, pero ella señala a quien se atreva a criticarla de ser bodegueros, ¿sí? Y lo señala así, de esa forma. Y hay un dato pues muy perturbador, y es que de todo lo que hizo el presidente Petro en el Caribe, las buenas noticias, las tierras que pues entregó a los campesinos, el presupuesto tan grande de más de 20 billones que le va a inyectar al Caribe, de eso no ha hablado para nada Vicky Dávila. Entonces, lo suyo no es un tema de control al gobierno, no es un tema de pues publicar cosas buenas o malas del gobierno, sino es una obsesión enfermiza de odio contra el presidente Petro. Y repito, antes que salgan con la bobada de que eres un bodeguero, te pagan, estás defendiendo a Petro, estás atacando a Vicky. En primer lugar, a mí no me pagan. Si están pagando, ojalá por acá, de pronto para alguna cosita sirve, pero la realidad es que a mí nadie me paga para decir lo que digo. Segundo, pues es que están las evidencias. Es impresionante. ¿Ustedes dónde ven a otros periodistas en esa tónica? Sí, por ahí de pronto Luis Carlos Vélez, Salud Hernández y esta señora que trabaja con Vicky Dávila, que es tan impresentable que se me va el nombre, el que hace el control, creo que hace el programa, de pronto tengan muchas publicaciones contra Petro, pero bueno, ya sabemos la historia de esa gente. Pero lo de Vicky Dávila,
yo creo que debería mandarse a revisar con un psicólogo, queridos amigos. Es impresionante. Y pues puede ser, o sea, digamos, uno dice a veces, pero ¿por qué ese odio? Yo a veces digo, ¿qué carajos le hizo Gustavo Petro a Vicky Dávila? Puede ser que personas cercanas a los Génico, que son la familia política de Vicky Dávila, pues que han caído por ser narcos, que han caído por corrupción y todo eso, y que Petro los ha denunciado, de pronto por eso le tenga rabia a Petro. Lo otro puede ser porque no logró tumbar la candidatura de Gustavo Petro. Recordemos que en elecciones Vicky Dávila y la revista Semana emprendieron una desinformación tremenda contra aquel candidato Gustavo Petro, y pues Gustavo Petro terminó sacando de la carrera política a Fico y obviamente a Rodolfo Hernández, que recientemente fue condenado por corrupción. Entonces no sé, de pronto puede hacer ese odio, porque es impresionante, queridos amigos. Ahí se las dejo, espero compartan esta información. Bye bye.